noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 2 de septiembre del año 2022, iniciando el noveno mes del año. Ante todo, permítanos poner en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y el querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, primer viernes de septiembre. Así es, se va el año corriendo rápido. Y bueno, tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente que acompañaba a Jesús, él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en esta serie de evangelios, de lecturas bíblicas que estamos leyendo de San Lucas, evangelista, perdón, son muy directas, muy duras, si se quiere, en los términos. En resumen, un poco lo que nos está diciendo es que ser discípulo de Jesús significa un valor absoluto. Es decir, que tenemos que estar preparados para seguir sus pasos. Bien dice que quien quiera seguirme tiene que tomar su cruz e ir atrás mío. Ese sentimiento que hay de unidad entre Jesús y los discípulos, que más tarde, en la época actual, la vemos entre Jesús y nosotros, con la libertad que hoy los laicos a partir del Concilio Vaticano II tenemos como para poder acercarnos mucho más a la Iglesia. Antes íbamos simplemente como devotos, hoy podemos participar. Nos da una serie de claves que está por encima de nuestra familia. O sea, todos podemos decir nuestra familia es lo más importante para nosotros. Pero por un lado, si queremos seguir a Jesús, ser su discípulo, tenemos que posponer. Leí algo de que literalmente decía, se decía que el Evangelio decía odiar a sus padres, pero en este caso no es odiar, sino posponer. Porque si Dios es el hacedor de la vida y es el hacedor de nuestros padres, y nuestros padres son nuestros hacedores, que a su vez estamos al servicio de Cristo. Entonces, hay que entenderlo, que no es que pretende desunir y abrir la familia, no.
Más bien es poner las cosas en el contexto de lo que implica esto. Y por otro lado, podemos analizar cuando los sacerdotes y las monjitas tienen esa vocación y van a un convento y se van a preparar. Ellas tienen que hacer esos votos de obediencia, ¿ya? Y dejan a sus padres porque han decidido ir atrás de Cristo. Pero no es que sus padres están muertos, no es que los matan, no es que se olvidan de ellos, no. Ellas y ellos, los sacerdotes, entran a una vida consagrada, a donde su misión principal es seguir a Cristo. Por lo tanto, para algunas personas, digamos, algunos escritores que estuve leyendo, que dicen que este evangelio lo que trata es de desunir a la familia, es todo lo contrario. Aquí está muy claro, sino que, como siempre decimos, hay que leer entre líneas qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso es importante asistir a la misa los domingos y y escuchar la homilía de los sacerdotes respecto a cada palabra del domingo. Quizás sería necesario dar más explicaciones sobre este tema, ¿ya? Para que lo tengamos muy claro. Los malos intérpretes de nuestra religión hablan del odio de Jesús a los padres. ¿Cómo pudo haber odiado Jesús a San José y a la Virgen María? Es absurdo. Sin embargo, nos los quieren pintar de una manera distinta. Y que lo dice él mismo en el Evangelio. Es lo que dicen algunos de otras religiones. En todo caso, vamos a seguir desarrollando las ideas y te paso la palabra a Francesco. Muchísimas gracias, Martín. Así es, lo que tú decías, puede sonar raro y difícil de creer que Jesús diga que pongas primero a Dios, es decir, a Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el propio Dios hecho hombre, y pongas primero a Él y detrás a tu familia carnal, a tus padres y a tus hijos, descendientes directos. No sé, pero ¿y qué estamos hablando? ¿La familia es primero? No. Dios es primero. Y Dios, hay que entender que Dios es el catalizador de la familia. Donde no hay un Dios a la cabeza, no puede existir una familia, o si existe con mucha dificultad, una familia en paz y armonía. El otro día yo escuchaba un profesor dando la catequesis y les decía a los chicos algo muy bonito, ¿no? Les decía, justamente están hablando de esto. Y les decía, miren chicos, lo que pasa es que sus papás, con todo el amor que les tienen y sin duda por el mismo hecho que darían la vida por ustedes de ser necesario, son personas humanas, igual que ustedes, de carne y hueso, sí, con mucha más experiencia que ustedes, porque tienen más años en la vida. Y obviamente siempre los van a querer aconsejar pensando lo mejor para ustedes. Pero son personas y por lo tanto cometen errores y por lo tanto en algún momento pueden ustedes sentirse desilusionados porque mi papá me dijo esto, me trató mal o no entendió lo que le quise decir o mi mamá, etcétera, etcétera. Porque ellos también pasan por presiones y momentos difíciles cosas que ustedes ni siquiera conocen, decía este señor. Entonces, les dije, entonces no es que los van a traicionar, pero sí los pueden desilusionar. Esa es la gran diferencia con el Señor. El Señor no desilusiona nunca. El Señor no se equivoca nunca. El Señor no abandona nunca. El Señor no te va a entristecer nunca. El Señor no va a dejar de ayudarte nunca. El Señor no falla. El Señor sabe desde antes que naciéramos qué es lo mejor para nosotros. Lo que nosotros por nuestra cuenta tenemos que aprender a pedirle
y de esto hablaba el Papa en una de sus homilías esta semana, justamente muy bonito, es que nos enseñe a discernir, la importancia que nos dé el don del discernimiento. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Tú encárgate, Señor, de hacer lo que es mejor para nosotros e inspíranos con el don del discernimiento para ir por la senda recta de tus mandamientos. Y de alguna manera, de esa forma se le explicaba a los chicos que Dios jamás abandona, que si hay alguien que jamás te va a fallar, es el Señor. Entonces, esa es una manera de decir, sí, la verdad es que Dios es primero y uno puede ahora sí, del otro lado de la moneda, poniéndonos tú y yo, Martín, que ya estamos entraditos en años, podemos ver pues hacia atrás en nuestra vida, entender muchas cosas de nuestros padres y entender claramente que a pesar de haber sido o ser excelentes personas, muchas veces fallaron por las presiones que tenían, por los problemas que tenían. Hay padres pues que pueden tener vicios inclusive, ¿ya? Y que por eso es primero poner a Dios. Y eso no significa dejar de honrar a padre y madre. Y ojo, los mandamientos, es el mandamiento que se refiere a eso. Dice honrar a padre y madre. No dice amar a padre y madre. Dice amar a Dios sobre todas las cosas y honrar a tu padre y a tu madre. Obviamente para honrarlos tienes que amarlos, pero no los vas a amar en la misma medida y en la proporción que vas a amar a tu Señor. Y eso es algo que a través del tiempo se va entendiendo, y cuando nos enfocamos de esa manera, vemos que todo lo demás empieza a caer en su sitio automáticamente. Martín. Martín, el micrófono, tienes que prender el micrófono. Además, Jesús en este evangelio nos propone una nueva forma de vida. Esa forma que está rodeada de sentimientos y de preferencias, que a veces suena a escándalos, porque si nos apartamos de la iglesia, si nos apartamos de Jesús y estamos caminando por otros caminos no tan buenos que digamos, en este evangelio Él nos dice cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que, al dejar, no solamente estoy dejando la familia, no solamente estoy dejando también todas aquellas cosas que tengo, que me apego y que precisamente son las que me hacen cambiar mi horizonte. Por ejemplo, quiero tener un carro último modelo, ¿ya? Lo quiero, lo necesito. Todo el mundo quisiera tenerlo, pero hay otros que sí lo tienen y que lo tienen quién sabe cómo. Acá, en este estilo de vida que nos está dando Jesús a nosotros, dice que debemos que amar incluso a nuestros enemigos. O sea, es una línea de educación y de estilo de vida y de ser coherentes con lo que dice el Evangelio. Además, Él nos dice que esta renuncia que tenemos que hacer también es a estas cuestiones materiales, al consumismo que hemos hablado tanto. Hay que renunciar, hay que acostumbrarse a que puedo tener las cosas, pero en una medida que esté de acuerdo a mis posibilidades. Pero a veces nos obsesionamos con cosas materiales y perdemos nuestro norte. Tenemos que, si queremos ser discípulos, debemos aceptar la palabra del Señor y transmitirla adecuadamente a los que lo siguen. Amar en pobreza sí, pero no quiere decir amar en pobreza de no tener nada. Amar en pobreza es ser transparente y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que puedas tener, sino que hay personas que son pobres en la adoración a Jesús, por ejemplo.
Hay que enriquecer la oración, hay que enriquecer el sentido de llamarnos católicos. Tiene que tener una fuerza, que es una palabra que tiene intrínsecamente, está toda esta palabra del Señor tan bien concatenada cada domingo, que nos hace a nosotros reflexionar y que nos hace preguntar, Señor, ¿para qué estamos aquí? No solamente acercarnos al Señor cuando son los momentos de dificultad, sino todos los días, poco a poco, porque el día, de día en día, se va haciendo la vida. Tenemos que, además, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para no ser débiles, porque podemos podemos convertirnos en seres débiles. Entonces tenemos que pedirles eso, que nos dé esa fuerza para poder seguir con el camino adelante y la frente bien alta. Él quiere que lo sigamos. Quiere que renunciemos a aquellas cosas que son ese peso que llevamos. Cuando Él manda a los discípulos de 2 en 2, les dice que vayan solamente con una túnica, sandalias, ¿ya? Le está diciendo, ¿cómo quieres que te siga? Dime cómo quieres que te siga. Y si eso lo trasladamos al mundo actual, quisiera decir, sin todas las cosas que no necesitas. Como siempre, estamos viviendo un mundo que es injusto, que hay causas de todo tipo y que ahora la religión católica se fortalece. Leía justamente lo que tú mencionabas del Papa Francisco hoy, porque esto fue dicho hoy día ayer 31. Ya, hablar sobre el discernimiento del Evangelio. En el Evangelio, Jesús está en el Evangelio. Y cuando nosotros empezamos a discernir, ¿es esto lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer? Dice que es un ejercicio de inteligencia y habilidad de la voluntad. A la luz de los ejemplos, discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia y también de habilidad, también de voluntad para aprovechar el momento favorable. O sea, es claro, nos hemos puesto a discernir si estamos bien o no, si estamos cargando con nuestra cruz o no, porque el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Toma tu cruz y sígueme. Nos quiere decir que la vida del cristiano no es fácil, es dura. Pues, ¿quieres ser cristiano? Tienes que venir a ponerte en la línea de los que queremos seguir al Señor. Francesco. Ahí se me escucha, perdón, tenía el Sí, micrófono apagado. Tú está bien. decías algo hace un rato atrás, ahorita en tu intervención muy importante, o sea, no es que ser rico o tener una posición, por así decirlo, porque rico es algo muy amplio, en realidad uno puede ser muy rico en sabiduría, en conocimientos, y pobre en otras cosas, y al revés también, pero no es que ser rico en la manera tradicional como la conocemos, es decir, tener una posición económica muy cómoda, sea malo. Nada tiene que ver eso con el Señor. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él lo dijo muy claramente. Lo que tú no puedes hacer es poner a esa comodidad que tienes, gracias a Dios, ¿no?, por los talentos que el Señor te ha dado, ponerlas antes que a tu propio Señor. Eso es lo que no debes hacer. O sea, tienes que saber sopesar, llegado el momento, qué es lo que realmente importa. Porque para ponerlo de una manera muy sencilla, y de esto hemos hablado infinito número de veces en nuestros programas, es el día que te toque presentarte ante el Señor, el día de tu juicio particular, cuando pases de esta vida a la eternidad. A Él no le va a interesar absolutamente cuánta fortuna amasaste. Le va a interesar qué hiciste por los demás y en qué lugar pusiste al Señor.
el dinero no tiene nada que ver con Dios. Sí, ciertamente es muy cierto, muy real que a mayor fortuna tiene una tendencia a dejar al Señor a un lado porque se ocupa de las cosas del mundo, que al final no son las cosas que realmente van a prevalecer de esta vida a la otra. Entonces tratemos siempre de acordarnos, ¿no? Allá bajo tierra, donde queden nuestros restos mortales, todos somos iguales, ¿no? El pobre y el rico, el que hizo fortuna y el que murió endeudado. Hay que tomar en cuenta eso. Ahí en el cementerio no hay distinción de clase social. Y cuando nos toque presentarnos ante el Señor, más vale tener nuestras cuentas en orden. ¿Qué significa eso? Nada más y nada menos, muy sencillo, que seguir los mandamientos de Dios. Y esto nos lleva siempre al primero y segundo mandamiento que Jesús nos dejó, el mandamiento nuevo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si sabemos discernir esos dos mandamientos en su correcta dimensión, vamos por el camino adecuado. El Evangelio decía rápidamente una partecita, decía, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esa parte, ¿qué quiere decir? Básicamente que tú no puedes esperar a tener toda tu vida en orden y solucionar los problemas, esa cruz que llevas a tu espalda porque tú mismo te la creaste para empezar a llevar la buena nueva ante los demás. Y ese es el caso de los discípulos de Pedro, que está de Pedro y los demás discípulos, que está claramente documentado en los evangelios. Jesús no seleccionó a 12 genios, a 12 maravillas, a 12 hombres sin pecado, ni a 12 santos. Seleccionó, mejor dicho, perdón por el error, a personas fallidas, con errores y con problemas del diario vivir. Y eso no fue impedimento para que una vez partido Jesús hayan llevado al cristianismo a lo que conocemos hoy por hoy. Entonces, nunca va a haber el momento ideal para empezar a predicar, para empezar a ocuparse de los demás, para regalar tu tiempo a los demás y para tener a Dios primero. Los problemas siempre van a existir. Esa cruz que llevamos a cuestas la vamos a llevar siempre a cuestas. Habrá veces que el peso será mayor, habrá veces que el peso será menor, pero tenemos que darle su correcto lugar. Y el Señor nos dice, carga tu cruz y ven en pos de mí. O sea, con todos esos problemas que tienes, ven atrás mío. Y también nos dice en otra parte del Evangelio, porque mi carga es ligera. Entonces, ese es el camino que hay que hacer. Martín. Sí, está entre las cosas que leía, dice, el mundo es injusto por causa de los que aman la riqueza y el poder. En muchos casos, estos amores los transmiten a la familia y a su entorno. Los intereses de clase y de grupo. Este mundo se desmorona ante la radicalidad del reino y de la vida de Jesús. Buscar la seguridad en los bienes de este mundo pone en el corazón de aquellos que nos alejan a Dios. La renuncia a la familia y a los bienes tiene su lógica y su espiritualidad profética. Supone, es verdad, un cierto escándalo, un escándalo del reino de Dios. Aquí está muy claro explicado en la lección divina de cómo estamos trastocando los roles de las personas. No digo Rolex, sino roles. Porque la gente piensa que mientras más tiene, está más cerca de Dios, porque le da gracias a Dios porque le ha dado todo lo que tiene. Pero hay una cosa,
que para llegar a lo que tiene, alguien trabajó, alguien hizo en sus antepasados, hicieron lo que hoy tiene. ¿Para qué? Para que al final todos quieran dividir y sacar su pedazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de cristianos somos? Y si nos acercamos a comulgar porque no tenemos ningún pecado, ¿ya? Como alguien me decía, yo no peco, yo hago todo bien, y yo lo conozco, ¿ya? Pero no es mi papel juzgar porque dejo que sea Dios el que juzgue. A veces la crítica, el chisme y todas estas situaciones que suceden en redes sociales son uno de los pecados más grandes que tenemos. Así la persona te descalificada. No me corresponde a mí juzgar. Tengo que dejar al juez supremo que juzgue en el juicio final como él le corresponde. Yo no puedo amargarme la vida en la tierra haciéndome enemigo de todo el mundo, tratando de ser lo que no soy. Y lamentablemente hay muchos que tienen poder y se sienten que son puestos ahí por Dios para decir que ellos están rescatando la religión. Los invitamos a que lean este evangelio, porque es súper interesante la interpretación que se le pueda dar. Algunos que querrán leer a su manera, lo leerán hablando del odio a la familia, hablando del separarla a la familia. Y claro, con eso alguien va a ganar a río revuelto. Pero si nosotros estamos preparados con la palabra del Señor y sabemos qué es lo que realmente se quiso decir, no nos sorprenderán. Alguien me recomendaba que es bueno antes del día del domingo, por lo menos un par de días antes, leer el Evangelio y leer la explicación del Evangelio, para que cuando ya vaya a la misa no me coja como nuevo. Y es un poco lo que tratamos de hacer en este programa, decirles qué se van a encontrar el día domingo, pero vale la pena que ustedes lo encuentren también en su párroco, en el sacerdote a la iglesia que van el domingo, para que oigan la explicación de los autorizados. Porque, Francesco, tú y yo somos autodidactas en esto, pero no somos los que podemos predicar, ¿ya? Pero sí podemos interpretar simplemente leyendo y poniendo a Dios y al Espíritu Santo que nos ilumine en lo que estamos diciendo. Y si nos equivocamos, mis disculpas, pero lo que tratamos de hacer es expresar lo que nosotros vemos y lo que nosotros sentimos. Pacheco. Así es, Martín. Y esa es la invitación que hay que hacerle a todos nuestros radioyentes también, ¿no? Con esas palabras tuyas, es justamente eso, ¿no? No pensar que porque no tenemos la instrucción necesaria, que porque no hemos sido seminaristas, ¿no? Para el sacerdocio, no podemos llevar la buena nueva a los demás. Sí, probablemente con ciertos errores por aquí y por allá, pero cada vez buscando perfeccionarnos, cada vez perfeccionarnos más en Cristo, llevando su palabra, yendo a misa los domingos, por lo menos, ¿no? Por lo menos, y comulgando y confesándose frecuentemente. No es difícil ser cristiano. Ser un buen cristiano no es un tema de dificultad, es un tema más de dedicación, de dedicarle a Dios su tiempo. Mucha gente, por ejemplo, que hace adoración ante el Santísimo Sacramento, hay horarios de adoración. Entonces, uno puede ir e inscribirse en la parroquia, las que tienen horarios de adoración, y decir, a ver, yo tal día, entre tal y tal hora, voy a hacer adoración. ¿Qué significa eso? Estar frente a mi Señor, expuesto
en el Santísimo Sacramento, en la custodia, orando, comunicándome con Él, orando, 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 contándole mis problemas, pidiendo por el bien y la paz del mundo, de quienes me rodean, finalmente por que me ayude a mí también. Pero hay que ponerse el horario, hay que decir tal día, a tal hora, en la noche, muy temprano, en la mañana, a la hora del almuerzo, algo que definitivamente no se interponga con las actividades de diario, porque es algo que tengo que honrar y hacer bien, tal como si voy a decir, yo tengo que ir a recoger a mi hija o a mi hijo al colegio, a tal hora, yo no puedo decir, no, hoy no voy porque mm, estoy complicado y tengo una reunión en el trabajo, y que mi hijo vea cómo va y cómo se regresa a la casa y ni siquiera lo llamo ni nada. No, no funciona así. Nadie haría eso con su hijo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a hacer eso con tu Señor? Rápidamente, porque el tiempo se nos va agotando, les voy a leer una partecita pequeña de la reflexión del Evangelio que hemos leído hoy día. Decía, decíamos al principio que esa aparente contradicción entre amar a Cristo y a los propios se resuelve cuando entendemos que preferir a Jesús es el mejor modo de amar de verdad y sin egoísmo a padres, hijos y hermanos. La joya de la primera generación cristiana, entendemos además que gracias a esa preferencia por Cristo, nuestra capacidad de amar se amplía infinitamente, supera toda barrera y alcanza a todos. En Cristo, el Hijo de Dios, comprendemos que todos los hombres, sin excepción, son de verdad, sin metáforas, hermanos nuestros, sin metáforas, perdón, hermanos nuestros, sin grandes proclamas ni manifiestos, entre paréntesis, de esos que tanto gustan hoy, pero que suelen quedarse en papel mojado. Entonces, sin grandes proclamas ni manifiestos contra la monstruosa inhumanidad de la esclavitud, Pablo se limita a descubrirle a su amigo y discípulo Filemón que Onésimo, su esclavo, su propiedad, es en realidad hermano suyo en Cristo. Sin solemnes alardes ideológicos, se ha lanzado la carga de profundidad que habría de terminar con esa institución odiosa y contraria al plan de Dios. Y ahí vemos con toda claridad, con toda su fuerza, hasta qué punto preferir a Cristo por encima de todo es el mejor modo de amar a todos con un amor puro y un corazón indiviso, de superar barreras y conflictos, de poner las bases de un mundo nuevo y fraterno. Martín. Sí, para terminar, esto que hablábamos del Papa Francisco, muy rápidamente dice: el discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que nos conozcamos a nosotros mismos y que sepamos lo que es bueno para mí y para todos. Sobre esto se requiere una relación filial con Dios. Dios es Padre y no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos y a acogernos. Hermanos, tenemos un lindo evangelio para este fin de semana. Disfrútenlo, vayan a la misa y no olviden que nuestra radio funciona por los aportes que ustedes buenamente pueden hacer. No ponemos cantidades, ustedes ponen la cantidad. Y también recordamos que está la rifa del vehículo para el sorteo de diciembre. Ya increíblemente faltan 3 meses. Así que apóyennos, ayúdenos para poder seguir sin silenciar esta voz de Dios. Bendiciones para todos y hasta el próximo viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. No dejen de apoyar a su radio. La radio vive única y exclusivamente de las donaciones de sus radioyentes, de sus seguidores. Pueden ingresar
en la página web para obtener todos los datos, Radio La Voz de María, y ayuden. No es la cantidad, sino que hagan con el corazón y ayuden a la radio lo antes posible. Con todo esto nos despedimos, que tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.